Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Ya estamos listos aquí para escuchar un testimonio muy interesante. Pero antes de eso te voy a decir que si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, ¿qué estás esperando? El Señor está esperando que tú hables y digas cuántas cosas ha hecho en tu vida. Así que ahí está el número de teléfono en pantalla. Por favor, esperamos tu mensaje o tu llamada para que editemos tu testimonio y lo demos a conocer a miles de personas. Y bueno, pues estamos ya aquí listos para escuchar un testimonio que nos llega de aquí de California, de Soledad, California. Y en este momento tengo en la vía telefónica a mi hermanita Alicia. ¿Cómo está, hermanita Alicia? Buenas tardes, estoy muy bendecida. Qué bueno, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene? Pues perdón, mi nombre es Leticia y soy originaria de Guanajuato. En total somos 8 hermanos. Ah, muy bien. Perdón, hermanita Leti, la estaba confundiendo, ¿verdad? Con Alicia. Bueno, hermanita Leti, pues ahora sí le vamos a decir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Leticia antes de conocer a Cristo y cómo es que usted llega a los pies de Jesús. Adelante, escuchamos su testimonio. Pues quiero dar mi testimonio para dar gracias a mi Señor por todas las maravillas y grandezas que ha hecho en mi vida. Porque siempre Dios ha estado presente en mi vida y en la vida de todos mis hermanos. Pues como les cuento, yo soy tengo 8 hermanos, en total somos 8 en familia. Yo soy la número 7, pero cuando yo crecí con mucha falta de amor. O sea, yo sentía que mi mamá no me daba tanto amor, tanto cariño como yo esperaba. No era que no me amaba, sino que ella no sabía expresar con amor, con abrazos, con besos, como yo hubiera deseado. Pero gracias a Dios, nuestros padres nos hicieron crecer en un ambiente de amor, porque mi padre ha sido muy amoroso, muchos abrazos y besos que hemos recibido de su parte. Pues como les cuento, Dios siempre ha puesto la mirada en mí y en todos. Alrededor de 8 años, mi mamá me ponía a hacer cosas que yo ignoraba. Yo era tan solo una niña. Me ponía a rezar novenas a la muerte. Y de allí empezó todo mi calvario, porque yo fui creciendo, fue pasando el tiempo y fui teniendo muchos ataques del enemigo. Siempre en las noches yo tenía mucho miedo. Al acostarme me refugiaba al lado de mis hermanas porque sentía una protección, pero era lo mismo, o sea, el enemigo me atacaba por medio de sueños, muchos sueños, y fue pasando el tiempo, y yo digo, cuando yo tenía esos ataques, el Señor me inspiró a rezar la Magnífica, cosa que yo ahora que ya estoy grande no entiendo de dónde, sino lo que comprendo es que mi Dios me la regaló, la Magnífica. Yo cuando tenía esos ataques, cuando veía esas cosas tan espantosas, rezaba la Magnífica, y cuando iba a la mitad de la Magnífica sentía que mis fuerzas se agotaban. Y le pedía en la mente al Señor que me diera fuerza para que todo eso que yo veía se desvaneciera. Porque llegaba a mirar cosas tan oscuras como velas gigantes oscuras encendidas en rojo. Las montañas se veían caer oscuras, vientos tan terribles, tan oscuros, llenos de telarañas, cosas eran tan espantosas para mí. Pero el Señor me daba tanta fuerza para acabar de rezar la Magnífica, y cuando yo la acababa de rezar, todo se veía en una luz. Así fui creciendo. A la edad de 16 años, yo conozco pues al que ahora es mi futuro marido. Y tengo una hermana que me gana como con 2 años. Para ese tiempo, en mi hogar se hacían limpias, habitaba mucha gente, ir con mi mamá para que le hicieran limpias, rezos. Cuando yo conozco a mi esposo, ella nos dijo a mí y a mi hermana que nos pusiéramos a hacer esa novena. A mi hermana nunca la había puesto cuando era pequeña. A mí me ponía para rezársela a mi papá, para que siempre estuviera a nuestro lado. Y hicimos eso que ella nos dijo. Y en menos de un mes, las dos ya estábamos casadas. Estábamos casadas con el hombre que habíamos elegido, porque le dijimos sí,
pues sí lo vamos a hacer. Lo hicimos, pero de allí empezó a haber, para mí hubo muchos más ataques del enemigo, pruebas, cosas que yo no me esperaba. Cuando estás casada, piensas hacer toda la felicidad completa, es el hombre que tú querías. Pero hubo un tiempo donde mi esposo se comportaba como un joven, pues estaba joven, pero como un joven soltero. Claro, eso a mí me dolía, pero eso era parte de las puertas que yo había abierto, consciente o inconsciente, porque yo no sabía que eso era malo. Ahora digo, si eso hubiera sabido, nunca jamás hubiera hecho eso. Nunca hubiera hecho eso, porque de allí uno va maldiciendo a su familia. La gente que no sabe y que se pone a hacer cosas como eso de que supuesta santa muerte, que santa no es nada, es el demonio. Uno va maldiciendo a su familia y eso es algo que te pesa y te duele mucho. Pero el Señor siempre está para rescatarte. Porque ya después, cuando yo me casé, mi suegro siempre nos inculcaba ir a misa diario, vamos a misa. Dios, por medio de él, él estaba trabajando para hacernos libres. Le contaba yo a veces me sentía como un ratón, porque yo preguntaba a los sacerdotes, había sacerdotes que me decían, eso es normal, eso no es malo. Hubo un sacerdote que me dijo, es que tú ves películas de terror. No, nunca me ha gustado ver películas, nada, mucho menos de terror. Así pasó y pasaba el tiempo, hasta que ya los ataques eran mucho más. Yo ya para ese entonces, yo iba a los retiros a Los Ángeles, iba con tanta ilusión, con tanto gozo, porque yo sabía que un retiro era lo más maravilloso, pero lo más grande y lo más esencial que yo sentía era el momento de la hora santa. Pero era el momento en que a mí me daba más miedo y me daba horror, me daba mucho miedo llegar a ese momento, aunque dentro de mí dice, es lo más maravilloso, aquí está Dios, pero me daba horror estar ahí. Ahora, como vamos a decir así, pasó el tiempo, se hicieron pequeñas comunidades en Soledad. Nos reuníamos en las pequeñas comunidades los jueves, todos los jueves. El hermano que nos daba la pequeña comunidad, mi Señor lo puso en mi vida. Él nos regaló un libro, todas las que compartíamos la palabra, un libro que yo lo conservo, y cuando lo vi, ese libro hablaba de esa supuesta santa muerte y los pecados que arrastrabas, diferentes muertes de colores. Y yo allí fue donde se me abrieron mis ojos y yo dije, esto que había en mi casa no era bueno, no era agradable a Dios. ¿Qué hice? Yo me quedaba pensando, ¿qué hice, mi Señor? Allí ya empecé yo a saber y a discernir que eso no venía de Dios, que todas esas cosas el enemigo nos engañó y nos venía arrastrando con ese gran pecado. Pero para ese tiempo todavía yo estaba aquí, mis padres vinieron y ellos estaban conmigo un tiempo, con mis hermanos. Pero mi mamá seguía en eso, el Señor todavía no le abría sus ojos, ella seguía haciendo esas limpias. Había mucha gente que habitaba en mi casa a eso. Hasta que un día mi esposo dijo, ¿sabes qué? No me gusta que se haga esto en mi casa, aunque sea nuestra casa, pero no está bien. Entonces sí sentía como feo decirle a mi madre, pero le tuve que decir un día, ¿sabes qué, mamá? Pues mi marido no quiere que venga la gente aquí, mejor, si tú quieres estar haciendo eso, mejor que vengan por ti y te lleven. Ella sí se sentía mal porque pues ya no le teníamos esa confianza, ya no creíamos eso. Entonces sí, venía la gente y se la llevaba. Pero agradezco tanto a mi Señor, porque después de escuchar dos testimonios de unas hermanitas mías, o sea, que pasaron cierto tipo de cosas, yo no hallaba, como les digo, no hallaba quien me ayudara, quien hiciera caso de lo que yo sentía, porque les digo, antes de la pandemia, que había ido el último retiro antes de la pandemia a Los Ángeles. Allí fue donde más
comprobé que el enemigo cómo me atacaba, porque fui al retiro y yo estaba feliz porque había ido al retiro, pero cuando llegó el momento de la hora santa tenía tanto miedo que me abracé de una hermanita y me dijo, no tengas miedo. Ella no sabía lo que a mí me pasaba, pero me dijo, no tengas miedo, yo te voy a abrazar como mi hija, porque ella llevaba a su hija, y pues nos abrazó a las dos, porque ella es alta, la señora. Pero entonces en eso me entró algo en mí que le dije, no puede estar aquí. Y me dijo, ¿por qué, Leti? ¿Por qué? Le dije, voy a encontrar al Señor. Y me dijo, pero ya viene, porque ya iba entrando el Señor. Y le dije, quiero encontrarlo de frente. Pero no era que quería encontrarlo de frente, era que quería salir, y salí como un ratón, como loca para afuera, porque tenía tanto miedo, porque para ese tiempo el enemigo me atacaba de esta manera. Yo veía un personaje todo oscuro, un hombre todo de oscuro con capucha, pues no puedo decir capucha en la cara, no le veía el rostro, porque mi Señor nunca permitiría que yo viera eso. Tenía la cabeza tapada de negro, todo de negro, y brincaba sobre alrededor de mí. Y yo siempre decía, ese es el demonio, ¿qué más va a hacer? Para ese tiempo yo ya conocía en el retiro de Los Ángeles al padre Alexander Pacholi. Y en ese tiempo mis sueños era que abrazaba al padre de su cuello y que le decía, padre, padre, y él me decía, no tengas miedo, y oraba por mí, y ese demonio se iba, pero siempre era el padre Alexander. Pero ya después mi Señor me reveló que no era el padre Alexander, era el Padre del cielo, porque ya después, esa vez fue una cosa horrible. Cuando yo salí de ese retiro, yo me salí para afuera de todo. Vi una persona allá a lo lejos que se burlaba y me veía, porque era el demonio que dijo, lo logré, no se pudo liberar. Pero no era lo que él quería. Después, como les digo, yo de esos testimonios de esas hermanas que escuché, para ese tiempo mi mamá ya estaba muy enferma, y una de esas hermanitas me dijo, habla con el padre Lucas, él va a ayudar a ese problema que tienes. Entonces yo le hablé al padre, yo hice una cita, yo nunca lo había visto en persona. Él en ese tiempo estaba en King City, y le hablé que se confesaba a mi mamá porque estaba ya muy grave, y me dijo sí. Entonces él vino y confesó a mi mamá. No le hizo oración de liberación, sino oración de sanación, porque mi mamá ya estaba muy grave. Y de ahí empezó ella a vomitar, y después mi hermana me dice, mi mamá vomite desde que vino el padre. Entonces yo le hablé y le platiqué lo que pasaba, y él me explicó todo toda mi vivencia. Entonces ya después, como yo estaba con esa inquietud y yo no lo había visto, aunque hubiera venido a confesar a mi mamá, yo no lo conocía, pero hice una cita con él para poder hablar con él. Entonces me dijo, y antes de ir con él, lo soñaba, igual como es, y soñaba que cuando yo iba con él había 4 personajes alrededor de nosotros. Y cuando llegué con el padre, le dije, yo lo estaba sueño y no lo conocía, y le dije, pero lo soñé como que de verdad lo conocía. Y él nomás le da risa. Y entonces platicamos, le platiqué todo lo que me pasaba, y me dijo, mira, cargas una maldición desde tus antepasados. Y empezamos a hablar de mis padres, de mis abuelos. Eso ya venía mi mamá arrastrando desde su mamá, hasta allí llegamos a ese punto, desde esa maldición cargando desde la abuela materna. Entonces me dijo, tienes que vivir un retiro que se llama Función Kenosis, y lo viví en marzo del 2022. Yo tenía mucho miedo, le dije al padre, ¿sabe qué, padre? Yo tengo bien mucho miedo. Y me dice él, ¿qué dice tu esposo de todo lo que te pasa? Le dije, pues él me apoya. Le dije, pero también, le dije, que voy a venir al retiro, ¿usted quiere que venga? Le dije, pero ¿me puedo traer mi marido? Y me dijo, no, mijita, ese retiro es solo de mujeres, ya llegará el tiempo de los hombres y él vendrá. Y dije, pero ¿cómo le voy a hacer? Entonces él me dijo, mira, para que vayan empezando a liberarse, trae a tu hermana, la que sigue.
Pero mi hermana, la que hizo lo mismo que yo hice, ella está en México. Entonces me dijo, tráete la otra. Entonces me llevé a mi hermana, porque mi hermana, la segunda de las mayores, ella siempre nos ha guiado, pues desde que yo estaba chica, yo la veía como mi mamá, porque nos llevaba a misa, nos llevó a que hiciéramos la primera comunión, y entonces ella me lleva para todos lados, si vamos a un retiro, me quiere llevar para todos lados. Entonces le dije, está bien, y le decía a mi hermana, ay, tengo mucho miedo de ir al retiro. Me dice, no tengas miedo, hija, yo voy a estar contigo. Pero yo tenía mucho miedo. Entonces llegó el día del retiro. Todavía el día del retiro, todavía el enemigo me quería atacar, porque yo para ese tiempo yo ya no dormía, eran puros ataques muy fuertes y yo no podía dormir. Entonces dijo mi esposo, vienes a ir al doctor también para que te dé algo para que duermas. Y me daba unas pastillas, pero era tanto mi miedo que yo ni las pastillas me dejaban, no me dominaban para dormir. Entonces yo cuando que el retiro, yo dije, pues como decía, no lleves medicina, yo dije, ¿yo qué me voy a llevar pastillas? Yo ni puedo dormir ni con pastillas ni sin pastillas, no, así me voy a ir. Entonces llegamos, bendito Dios que llegamos a ese retiro, y luego que no nos toca en el mismo cuarto con mi hermana, yo dije, ahora sí, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo tengo tanto miedo y no va a estar mi hermana pegada a mí. Y dijeron, no, pues así se tiene que quedar separadas de la familia. Entonces fue mi hermana y mi cuñada, y que cada quien en su cuartito que les había tocado. Él llegó, pasó la primera charla, la segunda y la tercera. Entonces ya para la tercera dijeron, todos se tienen que, todas las mujeres van a ser confesadas en estos días, porque se vive el jueves, viernes, sábado y el domingo salimos. Entonces ya a esa hora dijeron, las que se empiecen a ir a confesar tienen que ir saliendo para confesarse. Pues en eso viene una prédica donde salían todos nuestros pecados que veníamos arrastrando, las brujas, los demonios. Ay, cuando vi eso yo me espanté, yo dije, yo me voy a confesar, y le dije a la hermanita, me voy a confesar yo. Y me dijo, sí, espérese, hermanita. Le dije, no, yo ya me quiero confesar. Pero era el miedo, yo ya le quería decir al padre, tengo miedo, no voy a poder. Y salí, me dijo, ven, pues vamos a confesarse usted primero. Entonces no me tocó el padre Lucas, me tocó otro sacerdote. Entonces le platiqué que tenía tantísimo miedo, que no podía estar, que yo no podía dormir y que no me había llevado pastillas. Entonces, como les digo, el demonio todavía me quería atacar, porque me dijo, si usted, ¿por qué no se trajo sus pastillas? Le dije, porque de todas maneras ni me funciona ni duermo. Me dijo, si usted no duerme esta noche, mañana no la quiero ver en este retiro, porque usted no va a aguantar todo lo que se presenta. Me dijo así, con mucha autoridad, y yo dije, Dios mío, él dice que no puedo estar si tengo tanto miedo. Pero yo dije, pero tengo que vivirlo, porque yo ya confiaba tanto en mi Señor y en las palabras del padre Lucas, que me dijo, lo tienes que vivir para que te empieces a liberar. Entonces yo dije, pues lo tengo que vivir. Y entonces le dije a mi hermana, ay, me confesé con el padre, pero me dice que si yo tengo mucho miedo y no puedo dormir, mañana no puedo estar aquí. Y me dice, no, hija, tú no pienses eso, tú lo vas a vivir, vamos a vivirlo las dos y todas. Le dije, sí, lo voy a vivir. Entonces otro día en la mañana, la verdad, eso fue lo más maravilloso, que otro día en la mañana una prédica, en la segunda prédica todavía podías estar sentada cerca de tu familia. Me tocó estar frente a mi cuñada, y entonces vino esa prédica tan hermosa y dijo, véale los ojos a la compañera y véala y no cierre los ojos en ningún momento. Cuando yo vi esos ojos, yo no veía los ojos de mi cuñada, yo veía unos ojos tan hermosos que penetraban mi alma. Eran los ojos tan cafés, tan hermosos, que sentía que penetraban. No puedo ver mi alma, pero sentía que esos ojos lo veían. Entonces cuando yo vi esos ojos, yo decía, son los ojos de mi Señor. Me está mirando en la profundidad de mi alma. Entonces acabó la prédica y nos sentamos. En ese momento era mi momento de empezar a liberarme. Me torcí toda, mis dedos se torcían, se tejían como una trenza. No podía hablar, mi boca la sentía que estaba torcida. Lo único que podía hacer es
pegarle con el codo a mi hermana que me viera porque sentí un dolor inmenso. Era un dolor que no les puedo explicar. Y cuando mi hermana pidió ayuda, me llevaron a que me oraran por mí, a llevarme al Santísimo, pero primero me sacaron un poquito al sol y yo torcida y nomás me dijeron reza el rosario y moví mi cabeza porque yo rezaba hasta 7 rosarios al día. Y luego me dijo, ¿usted sabe la Magnífica? Reza la Magnífica. Y fue cuando allí pude hablar. Para ese momento ya me habían puesto sal exorcizada, estaban orando por mí. Y allí esas palabras se me vinieron. Esto era lo que mi Señor me había mostrado siempre. Mi liberación. Pude decir eso, pude rezar la Magnífica. Ese día en la tarde volvimos a la hora santa porque esas charlas esos retiros son de una intensidad que las charlas se acaban a las 12:30, a la 1:30 de la mañana. Ese día todavía hubo hora, en la noche hubo hora santa, todavía me torcí toda, o sea, era un dolor que sentía en mi espalda, que alguien me clavaba algo, no puedo explicar bien, pero era un dolor inmenso. Otro día, fue el día sábado, cuando llegó la hora de otra prédica muy fuerte, porque no puedo explicar, porque solo la persona que vive ese retiro, o sea, para que cuando vivan ese retiro vayan experimentando las cosas que Dios nos muestra. El viernes, como les digo, que hubo otra momento de oración fuerte, teníamos que pasar adelante a ver algo que habían traído para que miráramos. Yo no pude porque gritaba como loca, entonces me volví a torcer toda y entonces la hermanita me dijo, venga, usted no vaya a ver ahí, véngase para acá, pero en ese momento ya tenían al Santísimo expuesto. Cuando me dijo, usted nomás vea al Santísimo, usted véalo nomás, y cuando yo lo veí, yo miraba que era la Divina Misericordia y yo estaba abrazada de su cuello de la Divina Misericordia. Allí pude entender que todos esos sueños, cuando después de que conocí al Padre Alexander, no era el Padre Alexander, era mi Señor, porque yo lo tenía abrazado de su cuello y yo allí en ese momento decía, no era el Padre, era mi Padre Dios que me estaba liberando y que Él sabía que iba a llegar un momento en que iba a ser mi liberación. Viví tantas cosas maravillosas que digo, gracias mi Señor por rescatarme, porque tú siempre estás a nuestro lado, porque no quieres que nuestra alma se pierda. Yo agradezco mucho a mi Señor porque por medio de estas hermanitas, Él las puso para que me fueran ayudando y yo llevarle a mi madre antes de fallecer, este santo sacerdote que oró mucho por ella. Hicimos sus misas gregorianas. Mi mamá cuando murió, ella me dijo, el día que iba a morir en 2 veces, me dijo, mija, me voy en paz, me voy tranquila. Yo creo mucho en Dios, que en ese momento ya le había iluminado su mente, de que sabía que yo estaba preocupada, que no quería que su alma se perdiera, porque ella me agarró de la mano 2 veces, me lo dijo, me voy en paz, me voy tranquila. La verdad que Dios es tan maravilloso que después de ese retiro, puedes ir a servir al retiro, pero yo todavía me daba un poco de miedo ir a servir, porque como me dijo el Padre, ese retiro era mi comienzo de mi liberación. Después hablé con el Padre Mena de Los Ángeles y le conté mi historia, le conté que viví este retiro, que ya estaba en ese proceso, que sí tenía ataques todavía, pero ya no eran tan así, tan intensos. Entonces me dijo, venga al retiro a Los Ángeles, el de mujeres, que fue de este año, del 2023. Y le dije, Padre, pero me da un poco de miedo. Y me dijo, tienes que venir, yo voy a orar intensamente esos 2 días por ti. Y sí fui, y no les voy a mentir, sí me daba miedo también. Tenía mucho miedo. Me fui a confesar y antes de eso fui también para que me hicieran oración. Y le dije a mi hermana, como les digo, mi hermana siempre me acompaña para todos lados, y le dije a mi hermana, porque me dijo, vamos hija, y vamos a estar bien juntitas allá. Le dije,
Ya cuando llegó la hora de, pues, de la oración y que estaba el padre José Eugenio, yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para atrás, no me voy a salir, pero yo quiero estar atrás solita. Me dijo, está bien. Y yo decía, pues aquí voy a estar, que de todas maneras yo sé que mi Señor, donde tú estés, aunque tú no estés en el retiro, estés escuchando, mi Señor te va a sanar, te va a liberar y te va a hacer grandes cosas. Entonces yo me quedé atrás y todavía en ese momento sentí que el Señor me tocó mi corazón, algo entró dentro de mí y empecé a vomitar y empecé todavía a liberarme. Yo no conozco ni los pecados de mis hijos, pero se me venían los pecados de mi hija, la más pequeña. Pero fue una cosa hermosa que Dios hizo y que ha hecho en mi vida. Y como les digo, yo cuento este testimonio para que muchas personas que han vivido o que viven con esos ataques, que se sienten como yo, como un ratón que no tenía salida, que sentías que nadie te iba a ayudar, pero es que mi Señor siempre está con nosotros, porque Él no quiere que nos perdamos, porque va a llegar su momento de Él donde nos vamos a liberar. Y para la gloria de Dios, después del retiro de Los Ángeles, del febrero del 2023, yo ya no he tenido ataques así. Ahora estoy tan feliz porque, digo, mi Señor ha hecho tantas cosas y ahora puedo decir que nuestro hogar, siempre en nuestro hogar está mi Señor y en todo momento, y le doy gracias a Dios y gracias también por mi esposo, porque mi esposo él está feliz porque yo vaya a los retiros, porque yo viva dentro de la iglesia lo que quiera vivir. Ahorita estoy en el crecimiento y le prometí a mi Señor que un día le serviría y mi Señor un día me va a usar y Él sabrá dónde me va a acomodar. ¿Qué es las prácticas que hacían en su casa que usted recuerda? Pues las prácticas que hacían, como le digo, mi mamá hacía creer a las personas que ella tenía poderes, como le digo, no dones ni carismas, porque ahora yo sé que son dones y carismas los que Dios nos regala, pero no para que los vivamos en oscuridad, sino para que los demos a conocer. Pero mi mamá decía a las personas que iba, que ella tenía un poder de rezar, o sea, hacía curanderismo con huevos. La gente iba con su necesidad porque estaban enfermos, porque pues X cosa, ¿verdad? Tenían problemas y acudían a ella y la gente confiaba en ella. Mucha gente le decía, ay, tengo mucha fe en ti, porque mira, me sanaste a este hijo, o me está sanando, o ¿sí me entiende? Y nosotros, como le digo, nosotros también nos fuimos criando esa creencia, porque ella, como le digo, ella le decía yo, porque cuando ella a mí me contó que tenía eso, yo le decía, pero mamá, porque le decíamos a mamá, pero ¿tú qué ves o qué? Y dice, mira, hija, la noche luego me pongo mala y puedo ver como la gente que ya murió, puedo ver dónde van. Entonces yo muchas veces, o sea, eso te va arrastrando. Yo muchas veces cuando oigo a mi mamá, pues yo creo que hasta era que roncaba, no sé, algo así, un ruidito que hacía, y yo decía, ay, mi mamá está mala, ay, mi mamá la mortificamos con todo eso y por eso tiene hasta eso de ver cosas. Y yo me paraba, en ocasiones me paraba y me ponía alcohol en mi mano y le ponía en su nariz para que despertara, y me decía, ay, hija, pero ¿por qué haces esto? Le digo, ay, mamá, es que estabas viendo algo, o ¿por qué estabas así? Dijo, ay, hija, es que podía ver tantas cosas. O sea, ella dice que veía más allá, o sea, ella que veía que cuando la gente, vamos a decir que murió un familiar, ella sabía dónde iba ese familiar. O sea, y le platicaba a la gente y la gente pues creía tanto en ella que pues tenían un enfermo y ay, rézamele, cúramelo. Y eso pues la verdad no, porque cuando Dios te da dones y carismas, eso los tienes que usar para el bien de toda la comunidad. O sea, mi mamá pensaba era para el bien de toda la comunidad, pero para el bien de la comunidad es ir a la iglesia, entrar en un grupo de oración, orar, si estás en un ministerio de intercesión, orar por los enfermos, tener una preparación, porque allí Dios te da tantas cosas y regalos maravillosos. Pero la gente creía esto porque mi mamá venía arrastrando de todo eso. Pues como le digo, yo era una niña de 8 años, yo no voy a decir que era niña buena, pero sí me gustaba obedecerle a mi mamá, porque mi hermana, la que me gana con 2 años, ella era muy tremenda, y yo le decía, ay, María, no mortifiques a mi mamá, mira, porque luego se pone bien tristecita. O sea, porque yo veía la carita de mi mamá que se ponía triste cuando mi hermana era tremenda, y yo le decía, pobrecita de mi mamá, mira. Entonces ella a mí me iba jalando a esas cosas, porque también tenía una comadre y ella decía que su compadre tenía ese poder también.
Y un tiempo, una vez, mi mamá tuvo un problema con una de sus cuñadas y una sobrina de mi mamá. Y entonces mi mamá dijo, mija, vaya a anotar a mi comadre y díganle que me pasa esto. Entonces mi hermana, la que era mayor que yo, me dijo, yo no le voy a decir a la comadre de mi mamá porque tú hablas, a mí me da pena. Pues a mí también me daba pena, pero pues decirle a la comadre de mi mamá lo que quería que le ayudara. Pero pues yo decía, pero mi mamá quiere ese favor, entonces tengo que decirle yo. Yo creo que yo tendría como unos 10, 11 años. Y ya íbamos con su comadre y la verdad, la señora me dijo unas cosas que yo nunca me imaginé que, o sea, esas palabras de lo que ella me dijo, yo nunca se me han borrado de mi mente. Me dijo, dile a mi comadre que haga esto con esto y que diga esto y esto. ¿Usted cree? O sea, a mí me jalaban a ese tipo de cosas. Yo como le digo, yo nomás obedecía, está bien, voy. Y mucha gente, la verdad, de mi pueblo, y mucha gente acudió a mi mamá. Ellas no sabían a dónde estaban también abriendo puertas, ¿sí me entiende? ¿Su mamá era como una especie de curandera o algo Pues así? pues la verdad, sí me dio mucha tristeza esto. Cuando yo hablé con el padre y le dije lo que mi mamá era, me dijo, ¿tú sabes lo que era tu mamá? Le dije, pues creo que una curandera, porque pues yo eso fue lo que le dije. Y él me dijo, no, tu mamá era una bruja. Él me lo dijo así, sí, sentí muy feo en mi corazón porque dije, nunca me imaginé esto tan así, esa palabra tan así, pero él me lo dijo. Porque el padre podía ver, o sea, tiene un don maravilloso. Cuando mi mamá ella estaba enferma de cirrosis. Ella en solo 4 días no pudo caminar. Los demás días la llevábamos al baño. Yo pedí un permiso en mi trabajo porque yo trabajo todo el año. Yo pedí un permiso para ayudarle a mi hermana la mayor a cuidar a mi mamá. Sí, a mí me daba mucho miedo yo quedarme en casa de mi mamá para cuidarle la noche. La verdad, yo solo un día me pude quedar porque a mí me daba mucho miedo. Un día, pues yo, porque todo, como le digo, yo tenía tantos ataques, todavía un día le dije yo a mi mamá, vamos a rezar el rosario. Yo sabía que esa no era mi mamá, porque mi mamá no hablaba así. Y me dijo, me movió la cabeza que no, y le dije, mamá, vamos a rezar el rosario. Tú nomás me escuchas, yo lo voy a rezar, porque en realidad ella no se sabe el rosario. Y me dijo, no quiero. Y le dije, ¿pero por qué? Dijo, no me gusta eso. O sea, yo sabía que esa no era la voz de mi mamá. Y yo dije, bueno, yo en la mente dije, bueno, tú dices que no quieres, pero yo sí lo voy a rezar, porque yo en mi mente lo puedo rezar. Pero esos eran ataques del enemigo, porque mi mamá el día que murió, como le digo, ella murió pues muy tranquila, porque vino el padre, el padre la confesó, le dio la unción de los enfermos, todo eso. Entonces, como estábamos en pandemia, dijo mi hermana la mayor, ay, dice, no ha venido, porque el padre en ese tiempo estaba en King City. Teníamos el padre de Greenfield, porque mis papás estaban en Greenfield. Entonces, dijo mi hermana, ¿por qué no llegamos con el padre Enrique aquí de Greenfield para que le lleve todos los días la comunión? Pero en ese tiempo no querían salir a dar la comunión por el COVID. De todas maneras llegamos y le dijimos a la secretaria y dijo, está bien. Entonces fue un día el padre en la mañana y llegó y yo ya estaba ahí y me dijo que mi mamá ya casi no podía pasar la Eucaristía, o sea, ya casi no pasaba las cosas, ya nomás las movía en la boca. Y me dijo el padre, miren, su mamá ya está lista, ella está crucificada, ella está como Jesús esperando que el padre diga ya y va a ser ya. Ella ya está tranquila, ustedes no estén pensando qué va a pasar, ella ya está lista. Y yo me quedé muy tranquila con eso porque, como le digo, ella todavía me dijo, yo sé que mi Señor le mostraba todo eso, porque yo, de verdad, mi preocupación más grande era que su alma se perdiera. Pero ella me dijo ese día, el día que iba a morir, porque la mañana fue la doctora y dijo, de este día ya no va a pasar ya. No, ya sabíamos que no, porque ya su cuerpo estaba muy frágil. Y ella nos agarró a mí y a mi hermana de la mano, pero me agarra a mí y me dice, me voy en paz, me voy tranquila. Y volví a ver a mi hermana y me vuelve a ver a mí y me vuelve a decir lo mismo, me voy en paz, me voy tranquila. Y así fue, porque ya después eso sería como a mediodía y luego ella faltó como a las 7:30 de la noche, pero ella quedó tranquilita, sin estar moviéndose, sin estar nada. Porque recuerdo yo la muerte de mi abuelita materna, o sea, su mamá de ella, cuando ella estaba en agonía, yo veía que ella la tenían que detener porque como que convulsionaba, o sea, era una cosa muy espantosa. Ese momento de ella
sí me quedó muy grabado porque vi qué momento tan triste, tan feo pasó ella para morir. Y mi mamá no, mi mamá quedó muy tranquilita. Después vino la enfermera porque le avisamos que ya había faltado mi mamá y dijo, se ve que se fue muy en paz porque se puede ver en su rostro. Pues yo lo que les digo, que no hay otra cosa más que el amor de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y de Mamita María. Porque mucha gente piensa que ese personaje, le voy a poner así, les va a hacer un milagro. Quizás sí les va a hacer un milagro, pero se los va a cobrar con creces. Porque después vienes arrastrando, como les digo, uno viene arrastrando. Porque yo lo primero que quería salir de ese retiro era pedirle perdón a mi esposo y decirle qué hice. Y pedirle perdón a mis hijos porque los fui maldiciendo con eso. Ahora estamos en esa lucha para que todos seamos liberados. Yo le doy la gloria y el honor y la honra a mi Señor porque Él me rescató y así puede rescatarlas a ustedes. Porque mucha gente cree en eso y hasta se tatúan esa cosa, no sabiendo todo el daño que se ocasionan y ocasionan a sus seres queridos. Yo mi recomendación que si tienes una enfermedad, que si te espantaste, vamos a decirlo así por un ejemplo, que si tu niño se espantó con un perro o con un gato, con cualquier cosa, nunca acudas a esos lugares, acude al Santísimo, acude al grupo de oración, ve al grupo de oración y ahí te van a orar a ti, a tu familia, a tus hijos, a todos los que vienen cargando con un miedo, con una cosa, aunque sea como les digo, aunque sea por un gatito que los niños a veces se espantan de un momento. Nunca acudan a otro lugar.